8. Que también los reyes han de filosofar. Una vez que fue a verle uno de los reyes de Siria, entonces había aún en Siria reyes vasallos de los romanos, le dijo entre muchas otras cosas también lo siguiente: no creas, dijo, que a cualquier otro le conviene el filosofar más que a ti, ni por ninguna otra causa, sino precisamente porque tú eres rey. Sin duda, es preciso que el rey sea salvador y bienhechor de los hombres, y el que sea salvador y bienhechor ha de saber qué es bueno para el hombre y qué malo, qué beneficioso y qué perjudicial, y qué conveniente y qué inconveniente. Si en efecto se pierden quienes van a dar en los males, se salvan quienes consiguen los bienes, y si resultan beneficiados quienes obtienen lo beneficioso y conveniente, resultan perjudicados los que se ven empujados hacia los inconvenientes y prejuicios. El reconocer lo bueno y lo malo, o lo conveniente y lo inconveniente, o lo beneficioso y lo perjudicial, no es cosa de otro sino del filósofo, que lleva a cabo su misión ocupándose de no desconocer ni una sola de esas cosas, y ha hecho un arte del saber que proporciona a los hombres la felicidad o la infelicidad. Por ello está claro que es preciso que el rey filosofe, y por eso conviene al rey, o más bien, le es imprescindible, repartir equitativamente lo justo a sus siervos, para que nadie tenga más o sea tenido en menos de lo que corresponde, sino que por el contrario, quienes lo merezcan obtengan honra y castigo. ¿Cómo se podría hacer esto sin ser justo? ¿Y cómo se podría ser justo sin saber qué clase de cosa es la justicia? Y a la vez, también por esto ha de filosofar el rey, porque está claro que de ninguna otra manera podría conocer la justicia y lo justo, sino porque filosofara. Pues no se puede negar, ni que el que ha aprendido conocerá mejor lo justo que el que no lo ha aprendido, ni que los que no han filosofado son ignorantes de tales cosas, pues se enfrentan y se pelean mutuamente en relación con las cosas justas, diciendo unos que son más justas estas y otros que aquellas, pero no mantienen diferencia sobre las cosas que los hombres conocen, ni sobre lo blanco y lo negro, o sobre lo caliente o lo frío, o sobre lo blando y lo duro. Todos opinan y dicen lo mismo sobre estas cosas, de modo que también tendrían opiniones acordes respecto a las cosas justas si supieran cuáles son. Pero puesto que no tienen opiniones acordes, da la impresión de que son ignorantes. Y tampoco tú quedas fuera de esa ignorancia, según me parece. Por lo cual, has de dedicarte al conocimiento más que cualquier otra persona, y tanto más cuanto que estar en la ignorancia de la justicia es más bochornoso para el rey que para un particular. Además, es preciso que el rey sea sensato, y es preciso que los siervos aprendan a ser sensatos, para que el uno gobierne con sensatez y los otros acepten el gobierno ordenadamente, sin que el uno ni los otros vivan en la molicie, pues la molicie es cosa penosa en cualquier gobernante y en cualquier ciudadano particular. ¿Cómo podría uno ser sensato si no se ejercita en dominar los deseos? ¿O cómo hará sensatos a los demás, siendo él mismo incontinente? ¿Qué ciencia le conduce a la sensatez sino la filosofía? No podemos citar ninguna, pues ésta enseña a estar por encima del placer, enseña a estar por encima de la avaricia, enseña a amar la sencillez, enseña a rehuir el lujo, acostumbra a tener respeto, acostumbra a dominar la lengua,
procura el orden, la conveniencia y el decoro y en general, lo conveniente en las actitudes y relaciones. Y cuando todo esto está presente en el hombre, le hace venerable y sensato, y especialmente, si se da en un rey, sería digno de la divinidad y digno de respeto en grado sumo. La intrepidez y la resolución y el coraje son obra del valor. ¿Y cómo mejor podrían darse en el hombre sino recibiendo una garantía firme de que ambos, la muerte y los trabajos, no son males? Pues esas cosas, la muerte y los trabajos, son las que ponen fuera de sí y asustan a los hombres cuando éstos están convencidos de que son males. Y sólo la filosofía enseña que no son males. De modo que si los reyes han de conseguir el valor, y han de conseguirlo por encima de cualquier otra cosa, han de ocuparse de filosofar, puesto que de otra manera no llegarían a ser valerosos. Y es que también es especialmente propio de reyes el ser invencible en el discurso y poder dominar igual con armas a los que luchan que con palabras a los que conversan. Cuando los reyes flaquean en esto, por fuerza serán muchas veces engañados y forzados a admitir lo falso como cierto, que es el resultado de la falta de juicio y la ignorancia mayores. La filosofía, por su parte, no sé si tiene por naturaleza otra misión más que la de proporcionar a quienes se le acercan el sobrepasar al prójimo en el discurso y el distinguir las mentiras de las verdades y el refutar las unas y confirmar las otras. Efectivamente, siempre que los oradores se ponen en el mismo terreno que los filósofos y dan y toman argumentos, se les puede ver confusos, sin recursos, forzados a contradecirse a sí mismos. Y si a los oradores, que han hecho oficio del entrenarse en los discursos, les pillamos todas las veces siendo menos capaces que los filósofos en lo relativo a los discursos, ¿qué habremos de pensar de los otros hombres? Así que, si algún rey tiene deseo de ser vigoroso en el discurso, habrá de filosofar, para no temer que nadie vaya a superarle ni siquiera en este terreno, puesto que es necesario que en toda ocasión el rey sea impávido, valeroso e invencible. En general, es de toda necesidad que el buen rey sea, tanto de palabra como de obra, infalible y perfecto. Si efectivamente ha de ser, como opinaban los antiguos, ley viva, que aporte la equidad y la concordia y aleje la ilegalidad y las luchas internas, seguidor de Zeus y, como él, padre de los gobernados. ¿Cómo podría ser así, sin gozar de un natural destacado, ni haber sido educado en la mejor educación, y sin poseer todas las virtudes que corresponden al ser humano? Si es otra la ciencia que encamina la naturaleza del hombre hacia la virtud, y enseña a entrenarse y avanzar hacia lo bueno, habría que comparar y decidir si es mejor, y se basta mejor para señalar al buen rey aquella o la filosofía. Y, verosímilmente, el rey, al menos, el que pretendiera de verdad ser bueno, se servirá de la mejor. Pero si ningún otro arte ni siquiera nos asegura la transmisión y la enseñanza de la virtud, sino que unos se ocupan solo del cuerpo humano, y lo que es útil, y cuanto se aproximan al alma, antes investigan cualquier cosa que no cómo alcanzar el buen sentido. Sólo la filosofía pone su objetivo en ello, y se dedica a ello, a cómo el hombre escaparía a la maldad y conseguiría la virtud. Y si esto es así, ¿qué otra cosa sería más recomendable para el rey, al menos para el que quiera ser bueno, que el filosofar? Y más aún, ¿cómo y de qué manera sería alguien capaz de reinar o de vivir hermosamente, a menos que filosofara? Yo opino que el buen rey, directamente por necesidad, ha de ser filósofo, y que el filósofo, directamente,
ha de ser regio. Veamos en primer lugar lo primero. ¿Es acaso posible que alguien sea un buen rey bueno sin ser un ser humano bueno? No cabe afirmarlo. ¿Y alguien que fuera un hombre bueno, no sería también filósofo? Si por Zeus, si es que el filosofar consiste en ocuparse de la perfecta honestidad, de modo que hallamos que el rey bueno es también directamente y por necesidad filósofo, y que el filósofo es también y en todos los sentidos regio, ¿lo comprenderás así? Es propio de la clase regia el poder tutelar bien a los pueblos y a las ciudades, y ser digno de gobernar a los hombres. ¿Y quién podría ser mejor protector de la ciudad o más digno de gobernar a los hombres que el filósofo? Pues a él le conviene, si es que es verdaderamente filósofo, ser prudente, sensato, magnánimo, capaz de discernir lo justo y lo conveniente, de llevar a cabo lo planeado, perseverante en los esfuerzos. Por añadidura, habría de ser valeroso, impávido, capaz de soportar las cosas que parecen terribles y además benefactor, útil y filántropo. ¿A quién podríamos hallar más adecuado o más capaz que éste para gobernar? A nadie. Y aunque no tuviera muchos que le prestaran oídos y le obedecieran, no quedaría por ello privado de ser regio, pues le basta con gobernar a los amigos que tenga o a su mujer y sus hijos, o simplemente a él mismo. Pues no es menos médico el que cura pocos que el que cura muchos, si efectivamente tiene experiencia médica. Y no es menos músico el que enseña pocos que el que enseña muchos, si efectivamente posee experiencia musical. Y es igualmente entendido en hípica el que maneja muchos caballos que el que maneja uno o dos, si efectivamente fuera conocedor del arte hípica. Y así, es igual de regio el que tiene uno o dos que le obedecen, que el que ha conseguido muchos vasallos. Bastaría con que tenga experiencia en reinar para que sea regio. Por eso me parece también Sócrates llamaba a la filosofía ciencia política y regia, porque quien la ha recibido se hace rápidamente político. Y una vez que Musonio hubo hablado, el rey, complacido por estos razonamientos, reconoció quedar agradecido a sus palabras y dijo: «Pídeme lo que quieras, que nada te negaré». «Te pido», dijo Musonio, «que actúes conforme a estos razonamientos que alabas y que los sigas, pues esto será lo que a mí mayor contento me produzca, y a ti, del mismo modo, más te beneficie».